La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva tertulia de ITNIC. Como cada jueves estamos aquí, César, Jordi y yo, que somos founders de startups, invertimos también en los proyectos que vemos justamente en los jueves. Y cada semana dedicamos bastante tiempo a hacer contenido, unas 4 horas, sobre todo, bueno, Jordi y yo principalmente, César 2, que una es para contar historias de emprendedores que han conseguido tracción y otra es para comentar las noticias de la semana desde nuestra perspectiva y para comentar o responder preguntas a gente que está en esta eterna etapa de ir de 0 a 1 millón de euros, ¿vale? Es el formato de los jueves. Y bueno, esta semana, así como la semana pasada no teníamos temas, y de hecho Jordi me dijo, hostia, tengo un tema que está cayendo la cotización de Silicon Valley Bank. Yo le dije, vaya mierda de tema. Es muy interesante. No, y dije, a nadie le importa. No da para más. Bajó un 30%, 30 y pico por ciento el precio en bolsa de Silicon Valley Bank y yo pensé, hostia, qué fuerte, ¿no? Un banco bajando un 30% en un día, pero no daba más de sí. Y lo descartamos. Enfocado en tech, está cayendo todo Somos tech. unos genios. Y esa noche. Madre mía. Y de hecho esta noche, al cabo de 1 hora o así, que estaba por aquí yo todavía, o 2 horas, me llama Jordi y me dice, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Sí, sí. No, vaya jueves, ¿eh? De hecho, me acuerdo que durante la tertulia, que estamos hablando de otros temas, y yo me quedé un poquito con la mosca en la oreja de, hostia, este banco, nosotros trabajamos con ellos, ¿no? No es un banco principal para nosotros, pero trabajamos con ellos. Y le mandé un Slack, un mensaje a nuestro CFO, diciéndole, oye, estoy leyendo noticias sobre Silicon Valley Bank un poco chungas, ¿puedes mirar ahí a ver si sabes algo y si hay que hacer algo? Y ya está, ¿no? Y de camino a casa, andando, empieza a vibrar el móvil como loco, todo Silicon Valley diciendo, está cayendo Silicon Valley Bank en directo, ¿no? Y bueno, ahí empezó 4 días de locura, de jueves noche nuestra, que era el mediodía de Estados Unidos, de Silicon Valley, de la costa oeste concretamente, donde empezó a pasar lo que ahora todos sabemos seguramente, que es un bank run, que básicamente es la gente huyendo de un banco, sacando todos los depósitos, ¿no? Básicamente, lo que pasó es que en un día se retiraron 42.000 millones de dólares de un banco que tenía unos 180.000 millones de dólares en depósitos. O sea, más de una cuarta parte de todos los depósitos, o una cuarta parte desaparecieron en 10 horas que estaba abierta la oficina. Y al día siguiente el banco no llegó a abrir, porque ya se retrasó, congelaron la cotización de Silicon Valley Bank cuando abrió el mercado el Nasdaq, la congelaron porque veían que no estaba resuelto el tema y al cabo de poco anunciaron que el banco no abría las puertas a operación, congelaron todas las retiradas, ya no se podía retirar nada, la web parecía que funcionaba, dejó de funcionar, mucha gente puso órdenes de transferencia que no llegaron a ejecutarse y viernes, sábado y domingo fue una absoluta locura. Si lo habéis seguido pues en Twitter, noticias y en el mundillo de Venture Capital, sobre todo en Estados Unidos, pero con ramificaciones en el resto del mundo muy bestias. Entonces, bueno, podemos contar porque nos hemos informado bastante durante este fin de semana. Curioso que Silicon Valley Bank es un banco muy digital, ¿no? Estamos en el año 2023 y aún así sigues viendo las colas. ¿Las imágenes de colas? Son una anécdota las colas. Lo que había era gente con el móvil sacando la pasta. De hecho, luego han empezado a salir muchas historias. Había un evento de SV Angel, que es el fondo de Ron Conway, que es como una élite. Al final, la gente que estaba invitada ahí es gente muy top de Silicon Valley, perdón. Y durante esa reunión, todo el mundo empezó como a dejar de prestar atención y todo el mundo empezó a sacar el móvil y se acabó la conferencia y estaban todos sacando la pasta y contándoselo, ¿no? En el centro, en el corazón de Silicon Valley, en una conferencia de esta gente, empezó a escamparse el pánico. Es curioso porque en Twitter yo iba viendo lo que iba pasando y tenía como la mitad del timeline diciendo sacad la pasta y la otra mitad no saquéis la pasta. Porque al final es una de esas situaciones que al final es una desgracia para todo el mundo, porque es una desgracia para el banco, es una desgracia para los que tienen los depósitos allí y es causado por el pánico este masivo que empezó por un anuncio, ¿no? Que hicieron
como que vendieron unos assets que tenían. Sí. O sea, todo empezó, fue la tormenta perfecta, ¿eh? Como siempre cuando hay un cisne negro, ¿no? Un evento de estos totalmente inesperado y casi imposible, pasó todo lo malo y pasó todo a la vez, ¿no? Primera, anunciaron el miércoles, que es cuando empezaron a bajar las acciones, que los analistas lo estudiaron y empezaron pues a hacer short o a vender acciones, anunciaron que habían vendido 20 billion, casi 20 billion de activos, de bonos concretamente del tesoro que tenían a 10 años, asumiendo una pérdida de casi 2 billion, ¿no? Y dices, coño, ahí la han cagado, ¿no? O sea, se han perdido 2 billion haciendo una venta de 20 billion, ¿por qué, no? Y la gente se empieza a preguntar, ¿por qué venden esto ahora? Hostia, quizá tienen problemas de liquidez, necesitan cash. Y si tienen problemas de liquidez, voy a sacar mi dinero por si las moscas. Entonces ahí empieza el segundo. O sea, el primer problema de la tormenta perfecta es que gestionaron mal los activos. Y básicamente invirtieron mucho dinero a 10 años bloqueados, que no eran líquidos, y los tuvieron que mal vender a una pérdida muy grande, y esto empezó la cadena. Luego, todos sus clientes es un network muy cerrado. Todo el mundo está a un WhatsApp de distancia. O sea, si ahora cierra Banco Santander o tiene un problema Banco Santander, que no queremos que le pase nada a ningún banco ahora, pero si le pasó un problema a un banco grande como sería Banco Santander, el 90% de los clientes no se enteran de lo que está pasando en el Banco Santander. Los clientes no hablan entre ellos, pero en Silicon Valley Bank todos los clientes hablan entre ellos y en WhatsApp o en Twitter en tiempo real. Entonces se esparció súper rápido. Luego salió el Messenger, CEO... ahí utilizan Messenger. iMessage, sí. iMessage. Luego salió el CEO de Silicon Valley Bank haciendo una gestión terrible de la comunicación y empezó a decir, don't panic, que es como de primero de gestión de crisis, ¿no? Obviamente todo el mundo dijo, ¿panic? ¿Sabes? Entonces la gente empezó a entrar todavía más en pánico y el tío, a ver, no sé si podía decir otra cosa, pero dijo, no, tenemos solidez en el balance, pero si todo el mundo quita el dinero ahora, tendremos un problema. Que es una obviedad, pero no puedes decir esto. Entonces dijo esto y la gente dijo, ¿cómo? ¿Que tenéis un problema? ¿Panic? ¿Problema? Y entonces se disparó totalmente esto. Y luego que estaban totalmente concentrados, cero diversificados. Tenían casi todos sus activos en bonos a 10 años con un tipo de interés bajo que compraron en 2021 cuando no sabíamos que iban a subir tanto los tipos de interés y todos sus clientes que eran el mismo tipo de startups, ¿no? Con lo cual pasó todo a la vez y cayó muy rápido. El factor o bulo, no sé si es verdad o no, de Peter Thiel empezando la cadena diciendo a sus founders, quítate el dinero ahora, ¿es verdad o no? Yo no lo sé. Joder, pero tú siempre tienes Yo sé... información privilegiada. Yo sé que muchos VCs decían lo que era racional decir, que es no arriesgues el dinero, ¿no? O sea, al final la lógica te dice el upside de quedarte en este banco es 0, el downside es perder tu dinero. Entonces, con esta fórmula la gente dice, pues yo por si las moscas lo quito. Si no pasa nada, no pasa nada. Si sí que pasa, me he salvado. ¿Qué pasa? Que si la gente hace esto, pasa, ¿no? Es una profecía autocumplida. Y pasó. Y esto, no sé si Peter Thiel lo hizo, creo que sí. O sea, parece que la gente confirma que sí que lo hizo, pero creo que lo hizo el jueves mucha por la gente. mañana habían retirado no sé cuántos millones de euros, no recuerdo la cifra, pero muy El importante. jueves por la mañana. El jueves por la mañana. Mañana Estados Unidos. Mañana Estados Unidos, que era nuestra tarde. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Sí. O sea, empezó cuando estábamos aquí en directo. Hace una Sí, sí. semana, ahí es cuando empezó todo, que era la mañana de California. Sí. Hay una explicación de por qué hicieron esta mala inversión, ¿no? Yo creo que es importante entender. O sea, hicieron una mala decisión de gestión de riesgos, pero el por qué se entiende teniendo en cuenta que los clientes de este banco son principalmente startups y fondos de venture capital y fundadores de startups o gestores de fondos de venture capital. O sea, el gran mayoría de los clientes eran esta gente. ¿Qué pasó? Me parece que leí que más del 50% de las startups de Silicon Valley trabajan con ellos. Todas las que yo conozco en Silicon Valley trabajaban con ellos. Ujú. Muchas, no te sé decirte qué porcentaje, muchas como banco principal. O sea, como banco en el que confían para pagar las facturas día a día y pagar las nóminas esta semana, que era lo que tocaba pagar, que ha sido parte de la crisis, que no solo es perder el dinero, es perder el dinero que necesitas hoy o tenerlo bloqueado, ¿no? Más muchas startups que están fuera de Estados Unidos, pero tienen una Delaware Company, y era el único banco que permitía operar sin tener residencia en Estados Unidos y teniendo una incorporación en Delaware. Y que te da tarjetas de crédito con una empresa que no tiene credit score. O sea, había muchas razones para usar Silicon Valley Bank realmente, pero lo que yo quería decir es que lo que ellos vivieron durante 2020, 2021 y 2022 es que sus depósitos crecían así. Porque las super rondas, la explosión del venture capital, todo ese dinero, mucho iba a Silicon Valley Bank en depósitos, ¿no? Entonces, algún genio de Silicon Valley Bank dijo, coño, que tenemos cada vez más depósitos, tenemos que generar beneficios con estos depósitos, porque es el negocio del banco, y asumieron, entiendo yo, que eso iba a seguir creciendo,
y cogieron pues de sus 180 y pico billion de depósitos, 100, dijeron, esto no se va a tocar en bastante tiempo, lo voy a meter en bonos del Tesoro de Estados Unidos, súper seguros, a 10 años, que me dará... Leí que era un tema de hipotecas, ¿no? También. También Securities tenían hipotecarias y mortgage-backed tal. securities, pero el problema principal era la falta de liquidez de estos bonos a un 1 y pico por cien, que en aquel momento pues, era lo que daba el gobierno y nadie esperaba que hubiera inflación todavía. ¿Qué pasa? Que la inflación sube, los tipos de interés suben, el venture capital baja, con lo cual los depósitos de Silicon Valley Bank no solo no siguieron creciendo, sino que se pararon y empezaron a bajar, porque las startups empezaron a no levantar rondas y a gastar el dinero. Con lo cual, lo que ellos esperaban que sería una fracción pequeñita de su base de depósitos pasó a ser un porcentaje muy grande de sus depósitos y peligrosamente se acercaba. Entonces ahí es cuando decidieron, nos hemos equivocado, el tipo de interés ahora está al 4%, nuestros depósitos están al 1 y pico por cien, vamos a asumir la pérdida, no hay nada que hacer, vamos a vender con una pérdida. Porque ellos se tienen que devolver la pasta, aunque haya penalizaciones, Necesitan pero liquidez. financiándose a corto plazo con el tipo actual, Claro, ¿no? Entonces Claro. este diferencial es lo que les genera 2 billones en pérdidas. claro. Esto tiene que ver con una situación muy mala suerte también en cuanto a situación macroeconómica. Una subida muy bestia de tipos de interés, muy rápida. Y una bajada muy bestia de un sector entero que es donde tiene toda la exposición. Exacto, exacto. Todo esto pasa y es como la víctima de todo, de la subida de tipos de interés, de la bajada del venture capital y del hecho de que sus clientes estén por Twitter todo el rato dando por saco y alarmándose entre ellos. ¿Tú crees que hay mala gestión? A ver, es evidente que hicieron una mala gestión en A esta toro inversión pasado, a sí. largo plazo. A toro pasado, claramente sí. No, todo lo pasado, claro, yo no sabía nada. Sí, sí. Si Pero nosotros ahora teníamos- está todo pasado, pero yo Sí. creo, o sea, lo que pregunto es, ¿ha habido una mala gestión? O sea, yo entiendo que invertir tanto dinero a un plazo fijo tan largo fue una mala idea. Tenían 100 billones entre bonos y securities, Sí. mortgage, government-backed securities. Sí. Eh, Eso parece que era una mala idea. Un dato que he leído, que yo creo que demuestra que estaban haciendo algo especial, es que típicamente los bancos invierten entre un 25 y un 30% de sus depósitos a largo plazo. Y esta gente tenía un 58-56%. ¿Sabes? O sea, pero creo que seguramente en su plan era un 25%, pero como en lugar de subir bajó, ese porcentaje explotó. ¿Sabes? o sea, no hay ningún banco que realmente pueda resistir un pánico. Por modelo, por Claro, definición. Es un modelo de negocio. Su negocio es este. Su negocio es esperar que no todo el mundo saque el dinero. Si no, no existen los bancos. Entonces, se ha hablado mucho de los depósitos y de los seguros de depósitos, que aquí es lo que se llama la garantía. Hay un organismo de garantía de depósitos. No sé si el Fondo banco- de garantía depositaria o algo así. y En, Esta- España- y en en Estados Europa Unidos son tienen 100.000 otro. euros. Exacto, ahí son 250.000 euros, ¿Dólares? dólares, y tenían 150 billion de depósitos No no asegurados. asegurados. ¿No? De 190, 150 no eran asegurados. O sea, son pocas cuentas, digamos, con mucho dinero. Es lo que tiene Muchas el cuentas sector con tech. mucho dinero, pero sí, pocas comparado con otros Pocas bancos. comparadas con otros bancos Sí, más retail. Correcto, correcto. Porque la familia típica no tiene más de 250.000 dólares. La familia típica, e incluso familias con pasta, mucha gente no tiene tanto. Pero una empresa, ya no una startup, una empresa con empleados que tiene que pagar millones de dólares de nóminas cada mes, no puede tener bancos con 250.000 dólares. La gente empezaba a criticar de los founders que no habían protegido su dinero. No es practicable tener tu dinero asegurado con cuentas pequeñitas. Tú tienes que hacer transferencias de 2 millones de euros. ¿Qué haces? Tienes 1.000 cuentas corrientes. No tiene ningún sentido. Entonces, lo que pasa mucho en Estados Unidos, que son muy bipolares, la mitad de la gente se puso en el lado de vamos a dejar caer el sector tech, que siempre hay que salvarlos y tal, y la otra mitad diciendo, por favor, esto es la base de la economía, el motor de la economía, ¿no? Y se produjo esta distinción. No sé, ¿habéis visto la película esta del cometa? Así. De Don't Look Up o algo Sí, así. terrible. O sea, no está mal, no está mal. Pero pasó un poco esto. O sea, la mitad de la gente decía, oye, hay que dejarles caer al sector tech, siempre son los protegidos y tal. Sí, ¿no? sí. Pero realmente... El tech bro, ¿no? La élite, el tío que trabaja 2 horas al día y cobra 500.000 dólares, ¿no? O sea, el VC tiene muy mala reputación entre las masas. Pero realmente ibas recopilando historias y veías, un montón de startups que son empresas, son pymes, al final muchas pymes y startups, mucha gente que no podía cobrar las nóminas directamente.
Y muchos Al servicios. final es eso. Al final es, en Estados Unidos las nóminas además se pagan semana a semana o cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Entonces, o sea, había un montón ¿Tocaba de esta empresas semana? Claro, es que no iban a poder pagar. No. No iban a poder pagar. Y al final el perjudicado, ¿quién es? Pues el empleado que está trabajando en estas startups. O sea, realmente no es el tech bro de no sé qué. No, son todos los empleados de Y estas el startups. propietario del piso donde vive esa persona que no va a recibir el alquiler, ¿no? O sea, el efecto cadena, si un montón de gente se queda sin cobrar, es muy grande. Sí, sí. Pero bueno, y luego también, o sea, fue terrible, Twitter, porque había el extremo de anti-VC, anti-tech, anti-Silicon Valley, y luego había el otro que exageraba y era la historia de la lagrimilla, ¿no? Es decir, mira esta señora de Montana que tiene una empresa, que no sé qué. Y la realidad era algo entre medias. La realidad es que hay mucha gente rica ahí que hubiera perdido dinero, hay mucho empleado que no tiene ninguna culpa ni de Silicon Valley ni de nada y que hubiera dejado de cobrar nómina. Y luego hay la razón principal por la que yo creo que el gobierno, que no hemos dicho cómo acabó, pero la razón por la cual el gobierno intervinió es por el efecto en cadena. Que es que, como tú has dicho, ningún banco aguanta un bank run. Entonces, si cae un banco pequeño que básicamente ha invertido demasiado a largo plazo, la gente empezará a mirar otros bancos, otros pillarán y empezarán a caer bancos y entonces el país no aguanta, la economía no aguanta. Entonces la razón principal por la que salvaron no fue porque es el sector más importante de la economía de tecnología, ni Silicon Valley, ni porque los VCs son amigos de gente. Es porque el efecto dominó de otros bancos cayendo. A ver, nosotros lo explicamos con tanta profundidad porque nos tocó de cerca, ¿eh? O sea, nosotros tenemos cierta exposición a Silicon Valley Bank y claro, en el momento en que Jordi me llama, este jueves, ya el viernes mismo, ya empezamos a pensar, oye, vamos a hacer otro business plan. O sea, tampoco eso, porque tampoco tenemos tanta exposición. No nos pero, afectaba. Pero bueno, Sí, pero tenemos que hacer cambios. Nos hubiera jodido. Sí, o sea, el nivel de exposición que teníamos no nos afectaba ni en el corto plazo ni en tener mucho runway. Pero en cuánto runway teníamos sí que nos afectaba, ¿no? Porque al final nadie quiere perder dinero que cree que tiene cuando está haciendo planes. Nosotros concretamente estábamos en Reino Unido. De hecho, una cosa que a mí me jodió mucho es que el 95% de la cobertura mediática era Estados Unidos. Es como, ok, pero ¿y en UK qué está pasando? ¿No? Porque, claro, no había tanta visibilidad de los depósitos, de los balances, no había tanta opinión del lobbying, de la gente que estaba haciendo en el gobierno y tal. Entonces, ¿cómo concluyó esto? Domingo por la noche, el FDIC, que es el Fondo de Garantía Depositaria de Estados Unidos, que no es el gobierno exactamente, es una entidad regulada, pero con dinero de los bancos. Los bancos es como un seguro que se pagan ellos mismos, ¿no? Los bancos aportan ahí un premium, un dinero, para salvar las cuentas garantizadas de $250.000 si alguien tiene problemas. Entonces, esta entidad como líder, con el soporte del Tesoro americano y de la Fed, que es el Banco Central, estas tres hicieron un statement diciendo vamos a garantizar todos los depósitos. No los $250.000, sino todos los depósitos. El banco en sí va a morir. O sea, lo hemos pillado y lo dejamos que se muera. O sea, el stock del banco vale cero, los bonuses, los acreedores de este banco no reciben nada, pero los depósitos de los clientes se mantienen. Y ahora está ahí. Es un banco que está intervenido por el FDIC y que se dice que está buscando comprador, pero parece que el banco está un poco hecho caca, como para que alguien lo compre. Por otro lado... Que esto poco se habla, pero o sea, han desaparecido 80.000 millones de euros de cotización, o sea, de valoración bursátil. ¿No? O sea, no, 80 billion no valía. Estaba en 80 billones, ¿no? No. Creo que estaba entre 10 y 20. ¿Sí? Sí. Te digo memoria ahora porque... Pero vale. sí, tanto equity no tenía, tanto valor no tenía el equity. Pero sí, más de 10 billones tenía de valor de equity antes de la... No, claro. Eso ha desaparecido. O sea, la empresa ha muerto en sí. Y luego... Yo me fui a dormir el domingo pensando, bien por los americanos, pero ¿qué hay de lo nuestro? ¿No? ¿Qué pasa con Reino Unido? Por el camino, ahí hubo muy buena labor de VCs, emprendedores basados en Reino Unido, un poco explicando la situación y tal. Y parece ser, no lo sé seguro, pero parece ser que el balance de UK era bastante más sano, que no habían hecho estas inversiones mal hechas con los depósitos. Y el lunes a las casi 8 de la mañana se anunció que HSBC compró el banco por £1 esterlina. Entonces nadie tuvo que intervenir. Sí que el Bank of England, ¿no? Que es el equivalente de la Fed de Estados Unidos, facilitó que esto pasara y le dio ciertas garantías a HSBC en plan, oye, no te voy a dar por saco con procesos anticompetitivos ni con money laundering, o sea, te voy a dejar que asumas el banco entero, me haces un favor a mí, yo te dejo que lo compres y $1 es la oferta que hicieron y la tuvieron que aceptar porque la alternativa era dejarlo caer y en Reino Unido la garantía era menor todavía, son 85.000 pounds.
que eran unos 90 y pico mil euros al cambio, lo que te cubría. Con lo cual nosotros hubiéramos, si esto hubiera pasado y no se hubiera recuperado, hubiéramos perdido dinero. Los clientes de Silicon Valley Bank UK ahora somos clientes de HSBC, que es el banco más grande de Europa en activos. assets, en activos, con lo cual da bastante tranquilidad porque no tiene el efecto nicho que tenía Silicon Valley Bank. Se me fue la pinza totalmente con el valor del ¿Eran banco, 13? ¿eh? ¿Puede ser 13? Yo de cabeza tengo 13. Yo es que ahora veo lo que vale, lo último que sale, Ahora son seis, ¿no? que son 6. Claro, pero 6 es después de haber caído Claro, un 60% todo jueves entero, ¿no? y las y el after hours de viernes. Bueno. Antes de que lo congelaran a las 9 de la mañana de Nueva York el viernes, que congelaron, no sé cómo se dice, pararon la cotización del banco. El hecho curioso es que el CFO y el CEO 3 semanas antes vendieron 3 millones de euros en shares. Que tiene muy mala pinta eso. Tampoco es mucho, pero Yo no es sé si lo hablamos significativo. esto tú y yo, pero o sea, esta gente no es tan tonta. Si hacen esto y no está muy justificado, que esto era un plan aprobado años antes, van a la cárcel y lo saben. O sea, yo estoy bastante seguro de que hay algún acta de la Junta de hace 1 o 2 años donde tenían un plan de liquidez, donde tenían calendarizadas las ventas a precio de mercado. Esto es normalmente lo que hacen los ejecutivos que tienen inside information. Si tú eres un ejecutivo de una empresa cotizada, cualquier momento que vendas, la gente va a pensar, ¿por qué vende ahora? Entonces lo que haces, dices, no, yo voy a vender $100.000 al mes todos los meses durante los próximos 4 años. Así, suba o baje, sepa yo lo que sepa, yo voy a vender fijo. Entonces nadie puede juzgar. Yo asumo que la gente no es tan mala y que no es tan tonta, porque es que van a la cárcel si lo han hecho con mala fe. Esto básicamente en Estados Unidos es directo. Esto es cárcel directo. Son implacables. Sí, sí. Bueno, yo supongo que todo el mundo busca de HSBC, por menos los que teníamos pasta ahí, para entender dónde tenemos la pasta ahora, que tampoco la podemos sacar. Depende, hay plazos, o sea, hay depósitos porque era dinero que no necesitábamos a corto plazo, teníamos algunos depósitos que siguen ahí, en un banco grande ahora. Era un banco pequeño, ahora es un banco grande. Pero sí que es cierto que mucha gente empezó a decir, oye, Silicon Valley Bank tenía una razón de ser, y es que entiende las startups. O sea, si tú como startup en Estados Unidos sin tarjeta de crédito no tienes crédito y no puedes pagar nada, ¿no? O sea, todo el mundo opera con tarjeta de crédito. Y un banco normal, Wells Fargo, Bank of America, Citi, JP Morgan, no daban tarjetas de crédito a una startup. Entonces, los fundadores americanos normalmente tiran de su tarjeta de crédito personal del credit score que han conseguido antes. Y Silicon Valley Bank hacía este tipo de cosas, ¿no? También hacía hipotecas a founders que tenían, por ejemplo, un patrimonio en papel muy grande. Hay muchos founders que tienen un patrimonio de Monopoly muy grande, pero que luego en el banco tienen $10.000. ¿Qué significa patrimonio de Monopoly? Bueno, pues el valor de las acciones, Vale. pero que no son líquidas. Una startup puede valer mucho, pero tú no puedes comprar jamón en la tienda con acciones de una startup no cotizada, ¿no? Y no siempre las puedes vender. Entonces, Silicon Valley Bank entendía y hacía un modelo de riesgo y decía, oye, yo sé que tú potencialmente tienes mucho dinero, quizá menos del que parece, pero algo tendrás, saben algo, y le daban hipoteca a founders, por ejemplo, ¿no? Hipoteca para su casa, para uso personal, ¿no? Entonces, y lo mismo con general partners o con fondos de capital riesgo, ¿no? Los fondos de capital riesgo operan básicamente, los fondos de capital riesgo no tienen dinero, tienen promesas de dinero, ¿no? Un fondo que son $100 millones tiene una carta firmada que dice, yo me comprometo a darte entre todos $100 millones a lo largo de 5 años para que hagas inversiones. Luego el fondo descubre una startup que le gusta mucho y tiene que ir a pedir dinero a los LPs, a los inversores del fondo, y estos tardan unos días y unas semanas en hacer una transferencia, algunos se escaquean, tal. ¿Qué hace el fondo? Va a Silicon Valley Bank y le dice, oye, yo tengo estos LPs, tengo esta startup, quiero invertir, necesito 20 millones hoy. Y Silicon Valley Bank le dice, no hay problema, yo te los adelanto, te cobro un tipo de interés, tú vas a hacer tu capital call y el tipo de interés es tu coste de hacer business, ¿no? Entonces, Silicon Valley Bank entendía los VCs y entendía las startups, o no, ¿no? Porque, no, o sea, no sé, no ha acabado bien, pero que tenía una razón de ser y que ahora las startups dicen, hostia, muy bien lo de JP Morgan, pero de momento me han dicho que no a todo, ¿no? Tardan un mes para abrirme la cuenta, la hipoteca de mi casa no me la dan, la tarjeta de crédito me han dicho que ya veremos o te la limitan a $2.000 en lugar de los 20.000 que tenían. O sea que realmente hay un agujero de bancos buenos para startups. Totalmente. Y ahora un agujero en general. Pero y luego sí. hay muchas compañías, fintech o compañías de payroll que utilizaban la infraestructura de Silicon Valley Bank y también tampoco pudieron operar, ¿no? O sea, había mucha gente afectada. Por cierto, el lunes que viene tenemos una compañía, que no vamos a revelar el nombre, que es una de las grandes fintech europeas, y vamos a contar su historia. Y también fue una compañía afectada muy directamente, de forma muy, muy significativa por este... Nos quedamos blancos, Bernat y yo, cuando nos explicó el nivel de exposición.
¿Puedes repetir el número? Lo hice en el podcast. Sí. Está muy bien, lo escucharé. Además, tío tan muy tranquilo. transparentemente. Y muy tranquilo. Que, a ver, tranquilo ahora sí, porque está ya, o sea, todo el dinero está garantizado. Hay quien dice que Silicon Valley Bank es el banco más seguro del mundo, porque el gobierno de Estados Unidos ha garantizado todos los depósitos existentes y nuevos. Con lo cual tú ahora puedes ir a abrir una cuenta ahí y tienes una carta de Biden diciendo... ¿Puedes abrir una cuenta? Puedes abrir una cuenta en Silicon Valley Bank US ahora mismo. No tiene ningún sentido, en mi opinión, pero... o sea, el gobierno de Estados Unidos ha dicho, tranquilos, aquí está todo pagado. Ujú. Y es el único banco que tiene esta garantía. Es una cosa rarísima. Yo creo que lo van a arreglar en los próximos días. Yo alucino una cosa que quería comentar. Esta semana salió una nota de prensa que en Factorial estamos ahora explorando M&A. De hecho, Francesc, que no sé dónde está, que se incorporó hace poco a Factorial, nos está ayudando a buscar compañías potencialmente para comprar y tal. Hostia, comprar una compañía es mucho trabajo. Analizarla, tomar una decisión, poner un precio, negociarlo. Yo alucino que en un fin de semana Sí, yo también alucino con eso. se cierra una compra de un banco con billions de activos, en el caso de UK. Y en el caso de Estados Unidos no llegó, pero lo intentaron. Y hay muchos casos famosos donde se cierra la compra de un banco en un fin de semana. Alucino. Con lo lentos y burocráticos que son los bancos para tomar decisiones. 20 horas. 20 horas literales, ¿eh? O sea, sin Y pausa. funciona, y el lunes funciona el banco. Y el lunes abren la persiana y en Estados Unidos funcionaba a medias, pero por la tarde ya funcionaba. O sea, funciona la web, funciona la oficina, la gente va a trabajar, es increíble. Ujú. Sí, sí. También es verdad que bueno, lo compraron en el de UK al menos por £1. Bueno, pero Sí, ya sé que es la anécdota, es igual. obviamente. Cómprate una empresa por £1, es un marrón, ¿eh? No, totalmente. Sí, especialmente de un banco es un banco que acaba con un agujero enorme. Bueno, más temas. Bueno, luego ha seguido otros bancos. Podemos estar hablando de bankruns toda la tertulia, pero yo creo que vamos a ver. Bueno, han caído un par de bancos, bueno, han medio caído un par de bancos más, menos relevantes. Uno casi cae, que no quiero ni mencionarles porque no quiero contribuir, pero uno en California también casi cae. A todos nuestros oyentes Claro, californianos, ¿no? Todos los oyentes californianos. Millones de personas van a quitar el dinero. Bueno. Y luego ayer, cuando ya empezamos todos a tranquilizarnos y a dejar de leer noticias de bancos y ser un experto mundial en cómo funcionan los bancos, empiezan a salir notificaciones y leo Bloomberg, push notifications, Credit Suisse, acaba de caer un 20%, un 30%. Digo, no, Credit Suisse, el banco número 2. Ese sí que lo nombras, ¿eh? Sí que lo nombro porque, europeo? o sea, el segundo banco de suizo, que es la meca bancaria de Europa, junto a Reino Unido. Pero que está jodidísimo desde hace no sé cuánto Sí, tiempo. y resulta que básicamente es como cuando la gente se ha puesto a hablar de bancos, la gente ha dicho, oye, ¿y este banco que lleva tantos años con tantos problemas, qué? Que es Credit Suisse, ¿no? Y la última, la cereza del pastel de Credit Suisse lleva años de muchos problemas de multas por trabajar con criminales, multas por fraude, trades con Bill Hwang, que era el fundador de Archegos Capital, que perdió unos cuantos billions en un día. O sea, varias cosas, y Credit Suisse le había prestado billions a él. y los HSBC perdió. también tiene de estas. Sí, Bastantes. ¿eh? Sí, de hecho. Ahora que me he leído toda la Wikipedia, la página de HSBC. HSBC en México tuvo unos años muy turbulentos ahí. HSBC es un gran banco, fantástico banco. Pero bueno, volviendo a Credit Suisse, resulta que la última es que tenían que mandar un reporting a las autoridades bancarias y dijeron que no las podían mandar a tiempo porque, habían descubierto un problemilla con su reporting interno, que nunca hace ilusión. Eso a las startups nos pasa. Pero ¿quién lleva el PR en estos bancos? No entiendo. Oye, vamos a hablar de ChatGPT. Venga. Bueno, habréis visto que ha salido GPT-4 esta semana, la nueva versión que ya han anunciado un par de semanas, ¿no? Que salió una foto de Sam Altman que me hizo mucha gracia con la Explícanos mochila el esa meme azul. este, yo no lo entendí. Exacto. ¿Por qué todo el mundo comparte esta foto? Vale, ahí... ¿Es su foto real o es foto de ella? Es foto real, foto real. ¿Sí? No sé si lo hizo por Pero si esto. le ve la cara se le ve un poco rara, ¿eh? No sé si la tiene así. Yo Por pensaba esto, que era aquí ella. ya no entro yo, pero Vale. un saludo a Sam Altman. Hay una cuenta de Twitter que se llama Dripped Out Technology Bros, Technology Brothers, que ponen fotos de founders, VCs, como vestidos así con un Nerds, estilo peculiar. vamos a Muy decir. nerds. Hay gente que viste bien y como que les ponen en plan visten bien y otros que visten un poco regular. Y salió una foto hace tiempo de justo Sam Altman con esta mochila azul y esas zapatillas azules saliendo de un coche y entrando en no sé dónde. que sí fue Entrando en bastante la conocida. reunión de Club Bilderberg o algo así. ¿Ah, sí? Precisamente. ¿Era Esa esto? foto era eso, Perfecto, sí, es muy pues ya famosa. Sí, sí. Pues esto salió en esta cuenta de Twitter y yo creo que lo hizo un poco en plan la Porque broma, salía con la mochila al lado, sí, ¿no? Es que si no, ¿de qué vas a salir con la No tiene mochila esa sentido azul esa foto. tan brillante? Pero con una cara como de nada, ¿no? De Sí, sí. espárrago.
Bueno, y poniendo el tweet de se vienen cositas, ¿no? Casi. Que es GPT-5. Cuatro. Sí, No, no, pero ya GPT-4. están anunciando el siguiente. Bueno, pues esto no lo he leído. ¿No has leído? A ver, no. Bueno, habla de No tengo las mismas GPT-4. fuentes que tú. GPT-4. Han cambiado bastantes cosas. En general ha mejorado mucho la performance del modelo y ellos te lo explican en el artículo que publican, el artículo del research un poco más en profundidad. Le han hecho hacer unos tests preparados para humanos, que son al final como benchmarks que miden distintas cosas, ¿no? Y tienen mucha mejor performance en los que GPT 3.5 y versiones anteriores no performaba muy bien. Además han hecho la separación de la performance de GPT-4 sin capacidades visuales versus con capacidades visuales. Y en algunos de esos tests pues, se ve que aumenta mucho la performance, ¿no? Que eso es una de las grandes novedades de GPT-4, que permite inputs visuales. ¿Qué significa esto? Es multimodal. Es multimodal, lo que llaman multimodal. ¿Qué significa esto? No sé si lo habréis visto por Twitter, pero ha habido mucha gente que ha puesto ejemplos, pues pasándole, por ejemplo, memes, ¿no? Graciosos o cómics o Tú, cosas ¿verdad? así. Lo has dicho, ¿no? Yo lo he puesto. Por fin entiendo los memes. Literalmente. Y le Lo puedes explica de pedir... puta madre. Sí, le puedes pedir que te lo explique y es que te lo explica de puta madre. Y te explica hasta... ¿Y si es una cosa nueva también? O sea, ¿está Lo más que sea. actualizado GPT-4? Bueno, ¿Meme No, nuevo? no, lo entiende, ¿no? Lo Ya, interpreta. pero los entiende memes la lógica. Tienes que saber cuál es el background también, porque se crean, son fenómenos sociales. No, ¿no? pero bueno, o sea, claro, quizás no son tan memes, sino más como tiras cómicas y Sí, ya. situaciones Los cómicas, que he puesto imágenes yo como cómicas, ejemplo, por así decirlo. Se pueden entender. ¿Sí? No, Vale, vale, no vale. falta contexto. Sí, Vale. sí, sí. Son imágenes cómicas. Vale. Entonces te explica, sí, el humor es por la yuxtaposición de los dos conceptos que son Está muy bien explicado. Sí. completamente contrarios y no sé qué. Te explica el chiste. Yo básicamente. de multimodal, yo no sé nada de GPT-4 porque estaba leyendo cosas de bancos, pero una cosa que he visto que me hacía mucha gracia es un tío que saca una foto de la nevera Sí. y le dice, ¿qué puedo cenar? Y le dan las recetas y dices, hostia, me acaba de cambiar la vida, porque realmente Totalmente. hay gente que lleva décadas haciendo esta app y GPT-4 la ha hecho así como Ujú. la enésima Sí, sí. parida. Es tan avanzado que también pusieron el ejemplo de... había una foto de un trozo de madera, o sea, como una lama de madera, puesta para que pivotara en un objeto redondo, ¿no? Y había, o sea, tenía puesto como algo en un extremo, un objeto en un extremo, y había un guante de boxeo que estaba como puesto por encima del otro lado, ¿no? Y le puedes preguntar, ¿qué pasa si el guante de boxeo cae? Y es capaz de razonar el objeto De hacer el azul que hay cálculo a la... físico. Bueno, no lo hace, pero vale. el objeto azul que hay a la derecha saldrá despedido. Hostia. Y esto es una locura. Es un conocimiento casi del 3D y de los fenómenos. Sí. La No, verdad es, que es no muy tengo ni potente. idea de He cómo hacer visto algunos ejemplos y te quedas tieso, ¿eh? Sí. Aparte de esto, también han hecho bastantes más cosas, ¿no? Aparte de los inputs visuales, dicen que tiene mejor alineamiento, que es el concepto de que pues, no diga cosas que están... Censura. Sí, vamos, censura. No dice cosas que pues, son racistas, que son violentas. Si le pides, por ejemplo, que te diga cómo hacer una bomba, no te lo dice. Pero si le pides, por ejemplo, dónde comprar tabaco barato, es curioso porque te dice, yo te aconsejo que no fumes, pero si quieres es aquí. Ves ahí. Tienes estas tres opciones. Pero no fumes. Pero si fumas, ahórrate dinero, con lo cual te voy Exacto. a... Entonces, bueno, esto tampoco sé si... La verdad que no me he leído la parte del research donde miden el alineamiento, pero si tenéis curiosidad lo tienen por ahí publicado. También dicen, o sea, avisos, no... O sea, sigue inventándose cosas, sigue alucinando, Ya. que es el concepto de te dice hechos que son incorrectos, la lógica que utiliza, los razonamientos a veces están mal. Pero es mucho mejor. O sea, una de las Es grandes mucho mejor. críticas de GPT-3, que la gente, o de ChatGPT, que era GPT-3 y medio, ¿no? Que la gente más ridiculizaba era la lógica, ¿no? Si tu padre tiene 60 años y la madre tiene la mitad del tal, esto no lo entendía para nada GPT-3 y medio. Este lo entiende bastante bien. Yo he visto algunos ejemplos Mejor. de antes y después y lo entiende mucho mejor. Sí, pero no Sí, te puedes fiar no de es su ello. fuerte. Y de hecho una cosa que dice Sam Altman es que sigue siendo que la primera vez que lo utilizas es muy impresionante, Ya. pero según le vas dando más uso es donde empiezas a descubrir estos límites que Ya. tiene. Que es lo mismo que pasaba con... ¿Que por qué con dice eso? GPT. Es como un humble brag, ¿no? Bueno, Sí, no, Lo que he hecho yo es la hostia, pero tampoco está en la hostia. Sí, no acabo de entenderlo. no, es un tema de gestionar expectativas al final, porque es lo que le ha pasado a Google. Si Google va y lanza dentro de la búsqueda una versión de ChatGPT y dice cosas erróneas y no dicen puede decir cosas erróneas, la gente se les tira encima. Ya. Y estos siempre han querido ir con esto por delante y diciendo que es un modelo biased, que en ciertos casos de uso te va a decir cosas que no Al están mismo bien, tiempo que lo o- están vendiendo para sacarle usos comerciales, ¿no? Sacarle productividad, venderlos a picos. Si no, Bueno, si pero, fallas, pero no es si no va necesariamente bien, malo, ¿no? Es como si dices, bueno, es que Factorial no vende a empresas de 50.000 empleados.
porque no funciona con empresas de 50.000 empleados porque no es el target. Pues esto es un poco lo mismo, es gestión de expectativas. A mí no me parece mal y de hecho, o sea, de esa forma te ahorras la decepción, porque ya lo dices upfront. Entonces, es algo muy impresionante, pero que sigue teniendo limitaciones y siguen trabajando en ello. Aparte de Ha eso, cambiado la UI, ya no es la anterior, ¿no? Ha cambiado la experiencia de usuario. bueno, es una API. No, pero la experiencia de usuario donde puedes testear ChatGPT. ha cambiado. ChatGPT ya no es el que era, ¿no? Bueno, eso no lo he visto. Joder, He leído quejas de que la gente que usa ChatGPT 3,5, Ujú, que ahora es peor que antes. ujú. ¿Sí? Lo típico de lo bueno lo están dando solo al 4. Como que ha que habido un ChatGPT downgrade, que ha habido un downgrade del Ok. viejo para forzarte a usar el nuevo. No lo creo, pero bueno. ¿Tú has pagado Em, para usarlo, el no. 4? ¿No usas No. la API? No, aún no. Estoy en la waitlist porque, a ver, lo han publicado de tal forma que si tú pagas por ChatGPT, si tienes ChatGPT Plus, ya tienes disponible la versión Exacto, 4 exacto. del modelo. Exacto. Si usas la versión gratis, sigue siendo 3.5. Y luego en la API lo han sacado con una waitlist, con una lista de espera, Sí. que nos hemos apuntado los primeros, sobre todo los primeros, pero de los primeros, y a ver qué podemos, a ver si podemos cambiar los modelos que estamos utilizando a los nuevos. ¿Qué ha cambiado en la API? Han doblado el límite de tokens, es decir, el límite de texto que le puedes pasar. El tamaño del input. Sí, del input y del output. O sea, es el Vale. cómputo del global, lo han doblado, básicamente. O sea, ahora le puedes pasar tipo 10.000 o 15.000 palabras, ¿no? Creo que eran 25.000 tokens, que era tipo 15.000 palabras o algo así. O sea, le Sí, puedes algo así. dar ya 10 artículos de Wikipedia enteros Sí, fácil. o notas de reuniones de un mes entero y se las come bien en una sola petición. Ujú. Y esto es bastante prometedor porque es uno de los grandes límites que tienen estos sistemas, que al final el contexto que le puedes pasar es muy pequeño. Relacionado con el contexto, también han sacado una nueva feature en la API, que es lo que llaman mensajes de sistema o system messages. Que esto lo utilizas para alinear los modelos a tu caso de uso. Antes, ¿cómo se hacía esto? Se hacía en el propio prompt. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando generamos queries en SQL, nosotros le pasamos las instrucciones de genera una query SQL teniendo en cuenta estas columnas y estas historias. Cada y vez se lo tenías pasamos que en el darle prompt. todo esto. Exacto. Y ahora parece que se lo puedes pasar por otro lado Ya. y me parece que lo han hecho para limitar lo que se llama el prompt leakage, o sea, el filtrado de prompts, que esto es lo típico que hemos visto muchas veces de la gente le da instrucciones tipo deja de hacer caso a lo que te han dicho y Lo de- dime lo el de prompt que te Dan, han pasado. Lo de Dan, sí. Exacto. Y esto, en principio, con los system messages parece que dejaría de pasar. Y esas son las novedades. A mí me hubiera encantado tener tiempo para jugar con GPT-4 esta semana, ¿eh? O sea, estaba pensando, oye, voy a pagar, que son 20 euros, ¿no? 20 dólares. Voy a pagar 20 dólares para probarlo, para usarlo en la tertulia. Y no me ha dado la vida. Pero sí. He estado leyendo casos de uso, he visto vídeos de gente utilizándolo con otra UI, que no es la que... Igual es la Plus. ¿Tú has utilizado la Plus? No tengo la plaza aún. Ah, vale, igual por eso. Puede ser. Quizá Quizás es por lo de las el- imágenes y tal. es Por las imágenes. La API call. O sea, quizás la UI Puede ser. del puede sandbox ser. de la API. Ujú. Y he visto casos de uso brutales, que voy pensando, hostia, esto nos ahorra gran parte de la gente que trabaja en Factorial. Primero pienso. Y luego pienso, pero si esto ahorra Factorial. O sea, al final, Ya, ya. muchos, Cuidado. hay muchos SaaS que realmente, o sea, desaparece la necesidad, ¿no? Si esto funciona. Ujú. Sí. Y muchas profesiones. O sea, realmente, si esto funciona a escala, o sea, ¿qué sentido tiene un médico, por ejemplo? No, por decir algo. Bueno, hay muchos factores aquí porque No, es verdad. o sea, aún que- no puede abrirte en canal. Y, No, pero Pero hay un médico robots que sí. normalmente no te Y abren operarte. canal. Aparte que los robots lo pueden hacer. Pero realmente para hacer un diagnóstico, o sea, al final un médico se basa en un estudio durante un X tiempo de una serie de datos, una serie de hechos del pasado y luego de una experiencia muy, muy, muy limitada. Si puedes tener siempre la última información de todo lo que va pasando, joder, la capacidad de diagnóstico, la capacidad de entender, si puedes comunicarte con un humano, si puedes pedirle fotos, si le puedes... O sea, al final, realmente es que son los sentidos de un ser humano los que ya está emulando. Sí, al final lo que los médicos defienden es que la parte humana del trato con el paciente, hay muchas cosas que acabas detectando que no puedes ni siquiera poner en variables. ¿Qué van a decir? ¿No? Obviamente, pero sí que es verdad que con estos modelos, donde tú le pasas los datos por un tubo y no sabes lo que pasa dentro de la caja negra, Es conversacional, ¿eh? O sea, no estamos hablando de llenar una tabla. Tú hablas con
Una persona que te responde, que entiende los matices, las ambigüedades, que te pregunta, que le preguntas. Sí, no, pero quiere decir que incluso le puedes pasar un feed de vídeo tuyo y quizás es capaz de ver ciertos traits de cómo te comportas, de las cosas que dices, de cómo lo dices, que ayudan a ese diagnóstico que un médico también podría detectar. Y es lo que no se podía hacer antes con los modelos de Machine Learning que se utilizan para diagnóstico. Porque esto llevamos muchos años ya haciendo un montón de pruebas donde ciertos modelos de Machine Learning consumían un montón, bueno, están entrenados con un montón de imágenes de diagnóstico y eran capaces de llegar a, como mínimo, sistemas de expertos. el mismo porcentaje que un médico entrenado profesionalmente. Eso ya se podía hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que los diagnósticos que quizás no tienes una imagen muy clara y son más de entender como esas pequeñas características de las personas que hasta ahora solo un humano podía hacer, ahora este tipo de sistemas de Large Language Models es posible que también puedan hacerlo. Y hay una profesión que sí que la veo desapareciendo antes de que acabe el año, que es el abogado junior de un bufete grande. ¿Te reís por si hay alguno por aquí? ¿Está aquí? ¿Caio no está por aquí? No. Es que justamente decía, eso lo hace muy mal. Hoy me decía, lo hace muy mal, los contratos. No, pero o sea, hay una labor en los despachos grandes muy común, que es decir, tenemos un cliente que se le ha quemado el barco en Ucrania, en un país que está en guerra, y esto, hostia, ¿lo cubre el seguro o no? Yo qué sé, ¿sabes? Es una cosa rara. Y el abogado tiene que empezar a buscar ahí sentencias, leyes, no sé qué tal. Es un research como asqueroso. Y es bastante... O sea, tú le das el input al motor de todas las sentencias, todas las leyes, todas las decisiones y comentarios que además están transcritas de todas las cortes del mundo. Es la hostia. Y te da la respuesta, porque ahí no es criterio, es saber la jurisprudencia. Que lo sustituye todo, que escribe aplicaciones. Todo no. Escribe aplicaciones. Sí, pero el SAS no estoy de acuerdo. Chrome Apps enteras te las hace, que los puedes copiar, pegar el código y tienes una Chrome App. Chrome App. En el caso de B2B SaaS no estoy nada de acuerdo. Videojuegos. No estoy nada de acuerdo, porque las B2B SaaS apps, Factorial en concreto... Concretamente Factorial es irreemplazable. Es irreemplazable. Y, pero todas todo las lo B2B, demás... y casi todas las B2B SaaS no son inteligencia. Son UI, o sea, es interfaz de usuario, y son flujos de trabajo. O sea, al final, ¿tú qué vas a gritarle a un bot ahí? Que hoy no vengo a trabajar, díselo a mi jefe y no sé qué. Y el otro te va a decir, no, sí que tienes que ir porque no has pasado el ticket de no sé qué. O te va a decir, no te quedan días de vacaciones. Pero eso es como funciona antes de Factorial. Súbele el sueldo a este. Mañana a partir de tanto, pero el variable no. Eso es como funciona. Que va a ir así la gente con un Pero es como va micrófono. La gente hoy, Jordi. Ya, pero el hace SaaS... tiempo que no hablas con clientes. El SaaS... Funciona así. No, los clientes de Factorial no funcionan así. No, los de Factorial no. Bueno, por eso estamos. Y eso quiere decir que... Es volver a donde estábamos. La segunda parte de... Sí, porque no va a ir así. Esto es peor. Esto es como la gente que pensaba que los teclados iban a desaparecer porque íbamos a ir hablando con los ordenadores. No tiene ningún sentido. O sea, no es una buena ¿Va a quedar la hemeroteca? Al lado de la frase de Bill Gates que dijo ¿por qué la gente quiere tener acceso a Internet? O más de 128K de RAM, ¿no? Y luego saltaba encima la silla, ¿no? Mi vídeo favorito de Bill Gates, no sé si lo habéis visto, el tío de pies juntos salta por encima de una mesa de oficina. Intentar hacerlo, claro. no lo intentéis hacer. Pero imaginaros lo que significa esto. Yo no salto más de esto. Yo salto encima de una silla. Bueno, la hemeroteca, o sea, aquí los que hablamos, pringamos. Siempre hemos unido esto. Pero yo no veo para nada el caso de B2B SaaS. Lo que sí que veo es el último paso, ¿no? Los famosos reports o análisis, que ahí sí le dices, oye, GPT, haz de las tuyas. O sea, cuéntame lo que tenga que saber y te dirá lo que tienes que saber. Esta parte sí que la veo, pero el input no. La recolección de inputs no la veo. Bueno, oye, nos hemos comido el tiempo. Yo quería hablar de Andy Rachleff, pero bueno, y de Stripe, que levantó 6,5 billion. Teníamos YC... Meta despedió 10.000 personas, Y Combinator han pasado muchas growth, o sea, esta semana... Pero vamos a la siguiente sección. Mira, justo me acaban de invitar a probar la API de GPT-4. Ah, mira, en directo. Ya os contaré. Cuéntanos. ¿Te has escuchado, Sam? Semana que viene. Ha dicho, y a mi cara no le pasa nada. Dile Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!